Muy buenos días. ¿Cómo están? Qué gusto el poderles saludar en esta mañana. Fíjese que ahorita que Karina hacía todos los anuncios, recordé que hoy por la mañana me levanté pensando que faltan 2 meses para la Navidad. El tiempo ha pasado rapidísimo, ¿sí? Y creo yo que me levanté pensando en eso porque a mí me gusta mucho la Navidad. Yo disfruto mucho la Navidad. Yo a veces no entiendo cómo hay gente que dice que la Navidad le trae tristeza, cuando para mí la Navidad es un momento de alegría y de felicidad. Y hay 2 razones principales. La primera es porque comemos de todo. A donde quiera que nos invitan siempre hay mucho que comer, ¿sí? Y no es, se acaba la dieta, hermano, se acaba la dieta, ¿sí? Es más, a partir del 1 de diciembre suspendan la dieta, ¿sí? Y ahí nos vemos el próximo año con la dieta, ¿sí? Y la segunda razón, y yo creo que es la principal, es porque recordamos el nacimiento de nuestro Salvador, ¿sí? Quien vino a morir por nosotros, ¿sí? Para que nosotros alcanzáramos salvación. Amén. Bien, quiero agradecer también a Karinita siempre con su presentación muy calurosa, muy espectacular. Gracias, Cari, gracias. Y bueno, vamos a ir a la palabra, pero antes quiero que escuchen y vean un video musical que por ahí me encontré y que me llamó la atención porque coincide con lo que esta mañana quiero predicar. Así que le voy a pedir ahí a los muchachos de medios, si es tan amable de ponernos el video. Ponga atención en la letra, ¿eh?
Amén. Mira que los chicos allá de medios estaban hasta bailando, ahí estaban alegres, contentos. Quise que viéramos esta alabanza o canción, porque se fijaron del título. ¿Cuál era el título? Actitud positiva. Y esta mañana, el mensaje de esta mañana, yo lo he titulado La actitud en las pruebas. Y ahora le agrego la actitud en las pruebas, la actitud positiva. Y quiero empezar con la definición de actitud, porque creo que todos podemos entender qué es actitud, pero para clarificar más, yo busqué cómo se podía definir la palabra actitud, y nuestro amigo Google define la actitud de la siguiente manera. Dice: es una predisposición emocional o de comportamiento que una persona adopta frente a algo o frente a alguien, manifestada de manera favorable, o sea, de manera positiva, o de manera desfavorable, de manera negativa. Esa es actitud, así lo define Google. Por consiguiente, yo pienso que la actitud es el reflejo de lo que hay en el corazón. La actitud es el reflejo de lo que hay en el corazón. Y mire, nosotros difícilmente podemos tomar control de las dificultades y de los problemas que van a llegar a nuestra vida. Es muy difícil, porque todos esos problemas, esas dificultades nos llegan de manera inesperada. Yo creo que no hay nadie que se sienta a esperar: ay, quiero que me llegue una dificultad, quiero que me llegue un problema. Sí, los problemas nos llegan de manera inesperada, y por lo mismo entonces no podemos tener control de ellos. Pero lo que sí podemos hacer es decidir cómo vamos a responder a ellos, decidir qué actitud vamos a tomar ante los problemas y las dificultades que llegan a nuestra vida. Y yo creo que en la vida cristiana, la forma en que reaccionamos a las dificultades y a los problemas que nos llegan, nos reflejan qué tanta confianza tenemos nosotros en Dios. O tal vez nos estamos moviendo solo por nuestras emociones, y la definición así lo dice: es una predisposición emocional. Pero como cristianos tenemos que confiar en Dios, confiar en las promesas de Dios, para que entonces podamos tener una buena actitud ante las pruebas que en la vida se nos presentan. Cuando yo preparaba el mensaje de esta mañana, Dios me trajo a la mente mi época de estudiante en la universidad. Y déjenme hacerme un pequeño comercial. Yo terminé la licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Autónoma de Chiapas, la gloriosa Universidad Autónoma de Chiapas, a quien le agradezco mucho, porque mucho de lo que he hecho se lo debo a lo que ahí aprendí. Y me hizo recordar esto porque en una de mis clases de administración, y miren lo que es la vida, recordé esto cuando yo estaba preparando el mensaje. Me hizo recordar a un maestro de la universidad, y ayer que fui a un evento político me lo encontré. Maestro que ya tiene cerca de 80, 85 años, pero que fue un gran ejemplo para mí. Y yo recuerdo que cuando nos impartía una de las cátedras, nos hablaba acerca de la actitud
que un emprendedor empresarial debe de tener. Y para podernos ilustrar lo que él nos quería decir con la actitud, y yo creo que por eso me quedó muy grabado, nos contaba una historia que yo no sé si fue real, quizás no fue real, pero era una forma de ilustrarnos muy bien lo que él nos quería decir a través de esa historia. Y esta mañana yo se la quiero compartir porque también me sirve de introducción al tema de hoy. Y esta historia trata precisamente de un empresario que estaba dedicado a la industria del calzado, y que este hombre quería extender sus negocios, quería que sus negocios fueran más grandes, que tuvieran una mayor presencia, y entonces busca a uno de sus mejores empleados, a uno de sus mejores vendedores, y le da la indicación de que vaya al África y que vea de qué manera podía introducir su línea de calzados en el mercado de África. Y aquel hombre va, y cuando se baja del avión, lo primero que ve es que todo el mundo anda descalzo. Recorre diferentes partes de África y ve exactamente lo mismo. Todo el mundo anda descalzo. Así que en ese momento toma el teléfono, le habla a su jefe y le dice: jefe, le tengo muy malas noticias. Acá en África todos andan descalzo, nadie usa zapatos. Así que venir a establecer un negocio de calzados al África va a ser una pérdida, va a ser un fracaso. Poco tiempo después, este empresario continuaba con aquella inquietud de introducir su línea de calzados a África. Así que busca a otro de sus mejores empleados, de sus mejores vendedores, y lo envía a lo mismo, a que vaya al África y que vea de qué forma podían introducir la línea de calzados que él fabricaba. Y allá se va aquel hombre. Y al bajar del avión, sorpresa, ve exactamente lo mismo. Todo el mundo andaba descalzo, nadie usaba zapatos. Va y recorre igualmente diferentes lados del África y observa exactamente lo mismo. Así que en ese momento toma el teléfono y le habla a su jefe y le dice: jefe, excelentes noticias. Acá en África nadie usa zapatos. Vamos a hacer un gran negocio, nos vamos a volver ricos. ¿Y qué le quiero decir con esto? Que hay dos actitudes diferentes ante una misma circunstancia. Uno prácticamente dijo: no se puede. Y otro dijo: vamos a salir adelante. Y en el pueblo de Israel sucedió exactamente lo mismo. Habían 12 hombres que vieron una actitud diferente en una misma circunstancia. Y esto sucedió precisamente en el pueblo de Israel. No sé cuántos conozcan la historia del pueblo de Israel. Si no la conoce, bueno, ahí va a aprender un poquito, y si no, lo va a reafirmar. Israel, dice la Biblia que Israel llevaba cerca de 400 años de esclavitud en Egipto. Era un pueblo que ya estaba cansado de la esclavitud en que vivía, que ellos anhelaban tener libertad. Así que ellos le clamaban a Dios para que Dios
los ayudara y los sacara de Egipto y que ellos pudieran tener la libertad que anhelaban. Dios escucha a su pueblo y entonces Dios decide sacar a Israel de Egipto. Pero para poderlo hacer, Dios busca un libertador. Un libertador que, ¿cómo se llamaba? Moisés. A Moisés Dios le da todas las instrucciones, le da todas las estrategias para que pudiera sacar al pueblo de Israel, de Egipto. La Biblia cuenta de que Moisés en un principio se negaba, sentía que no era capaz de hacer eso, tenía problemas para hablar, pero finalmente Moisés obedece y toma todas las estrategias que Dios le dio, todas las indicaciones que Dios le dio, y después de tanta insistencia, después de insistir varias veces, Moisés logra sacar al pueblo de Israel de Egipto. Ahora el pueblo de Israel está libre y va camino ¿a dónde? A la tierra prometida. A la tierra, dice la Biblia, donde fluye leche y miel. Pero Dios le da otra segunda instrucción a Moisés y le dice: manda a 12 hombres. La Biblia los trata como 12 espías. Mándalos a que reconozcan la tierra que yo les voy a dar. Y entonces Moisés selecciona a esos 12 hombres, uno de cada una de las 12 tribus de Israel. No lo hizo por elección popular. Él seleccionó a estos 12 hombres. Y Moisés les dijo: vayan, reconozcan aquella tierra y tráiganme un informe completo. Necesito que observen todo lo que ustedes vean, todo. Yo quiero un informe totalmente detallado de aquel lugar. ¿Cómo es la tierra? ¿Qué tan productiva es? ¿Qué tipos de frutos se pueden producir? ¿Qué tan fortificada o amurallada está aquel lugar? Quiero un informe completo. ¿Quiénes la habitan? ¿Qué tipo de vegetación hay? Moisés quería un informe completo, total. Quiero pensar que Moisés lo que quería era saber muy bien a qué se iba a enfrentar al llegar. Así que él les pide ese informe y aquellos 12 hombres parten a la tierra prometida. Dice la Biblia que tardaron alrededor de 40 días. 40 días en poder regresar. Y a los 40 días regresan para rendir el informe que Moisés les había pedido. Y en esta parte yo quiero que veamos el informe en dos momentos o en dos partes. La primera va a ser el informe que rindieron 10 de los 12 espías. Y luego vamos a ver el informe que rinden los otros 2 espías. Y el informe que rinden los 10 primeros espías lo encontramos en Números, en el libro de Números, capítulo 13, versículos del 27 al 29. Y este es el informe que rinden ellos. Versículo 27 dice: y le contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel,
y este es el fruto de ella. Versículo 28. Mas el pueblo que habita aquella tierra es un pueblo fuerte, y las ciudades son muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Versículo 29. Amalec habita en el Nehueb, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera de Jordán. Vamos ahora a los versículos 32 y 33. El 32 dice: y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vivimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Este fue el informe que presentaron estos 10 hombres. En la opinión de ellos, le estaban diciendo a Moisés: la tierra es una tierra productiva, es una tierra perfecta, produce grandes frutos, es una tierra precisamente que fluye leche y miel, es una tierra envidiable. Pero también le hacen una precisión. Ellos le dicen: sus moradores, sus habitantes son hombres guerreros, son hombres muy fuertes. Y hasta ahí yo creo que todo iba bien. Era un informe detallado lo que estos hombres le estaban dando. El problema es la actitud negativa que ellos tomaron, y además lo que ellos añadieron. Porque mire lo que dice el versículo 31. Dice: dijeron, después de todo el informe que le dieron, dijeron: pero no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Era un informe, pero con una actitud totalmente negativa. Negativa porque Dios ya les había entregado eso. Era una promesa de Dios. Ahora, el pueblo de Israel era un pueblo que había vivido la gloria de Dios. A ellos nadie se los había contado. Ellos lo habían vivido. Ellos eran testigos presenciales de la gloria de Dios, lo que Dios había hecho en ellos. Ellos habían clamado salir de Egipto. Querían libertad. Dios los había sacado de ahí. Dios los lleva al Mar Rojo y los hace atravesar el Mar Rojo en seco, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque pasaron caminando. Mientras que Faraón y su ejército, al quererlos alcanzar, quedó ahogado en el mar. Era un gran milagro lo que Dios estaba haciendo con ellos. Luego los lleva al desierto. Y en el desierto no hay agua, no hay alimento. Sin embargo, Dios les da la provisión. Dice la Biblia que diario caía maná del cielo para que comieran. En el día los cubría con una nube para que se protegieran del sol. Por la noche eran columnas de fuego para protegerlos del frío y para que ellos pudieran seguir su camino. Entonces, ellos habían visto la gloria de Dios en ellos.
Dios en todo momento estaba con ellos. Dios los había ayudado a todo. ¿Cómo era posible que ahora ellos estuvieran diciendo, no vamos a poder? No vamos a poder porque aquel pueblo es un pueblo guerrero, es un pueblo más fuerte que nosotros. En realidad es incomprensible esa actitud tan negativa que el pueblo de Israel toma en ese momento. Y déjeme decirle, y yo creo que esta es la parte triste, déjeme decirle que esa es la actitud de muchos cristianos. Muchos cristianos que empiezan a decir, yo no creo que Dios pueda hacer algo por mi familia. Yo no creo que Dios pueda hacer algo por mi matrimonio. Yo no creo que Dios pueda hacer algo por mis finanzas. Amados, ¿acaso no Dios nos prometió estar siempre con nosotros? ¿Acaso no Dios nos dijo que jamás nos iba a desamparar? ¿Por qué ahora entonces ante los problemas que nos llegan estamos pensando que Dios no está con nosotros y que Dios no nos va a ayudar? Es una promesa de Dios, y las promesas de Dios con una buena actitud se cumplen. La actitud de estos 10 hombres era una actitud totalmente negativa. Pero el problema no acaba acá. El problema es que esta actitud negativa de estos 10 hombres se convierte en una actitud contagiosa. Porque mire lo que dice Números capítulo 14, versículos 1 y 3. Dice, entonces toda la congregación, es decir, todo el pueblo, gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Versículo 2. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Versículo 3. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por sorpresa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Una actitud totalmente negativa. Pero una actitud negativa que se convirtió también en una actitud contagiosa. Porque ahora ya no nada más eran 10 los que decían no se puede. Ahora era todo un pueblo de Israel el que decía que no se puede. Había un presentador de hace algunos años, tal vez los que sean de mi generación se van a acordar, que decía, pero aún hay más. ¿Se acuerdan? Aún hay más con el pueblo de Israel. Aún hay más actitudes malas. Porque aparte de que ya traían una actitud negativa, aparte de que ya tenían una actitud contagiosa, también cometen y caen en una actitud prohibida. Y esto lo podemos ver en el siguiente versículo, en Números 14, 4. Y decían el uno al otro, designemos a un capitán y volvamos a Egipto. ¿Acaso no tenían ya un capitán, un líder
que Dios se los había puesto, que era Moisés. Cuando ellos decían, designemos a un capitán, estaban teniendo una actitud prohibida. ¿Y por qué le doy ese término de prohibida? Porque mire lo que dice Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. El pueblo de Israel, con la actitud de querer quitar a Moisés como líder de ellos, como capitán de ellos, estaba teniendo una actitud rebelde. Y lo peor de todo es que, de acuerdo con la palabra, estaban cayendo en pecado y acarreando condenación para su vida. Y acá o más bien esta parte me hizo pensar algo. Hace algunos años, cuando mi familia prácticamente nos convertimos, asistíamos a otra iglesia. Creo que aún no se formaba Rey de Reyes, o ya andaba por ahí. Y en esa iglesia nosotros pudimos vivir algo que afortunadamente aquí no se da. Eso lo pude ver en otra iglesia y quizás se dé en otras iglesias, donde la gente empieza a murmurar en contra de los pastores. Empieza a murmurar en contra de los pastores por una única razón: porque no les gusta cómo predica, porque no escuchan lo que ellos quieren escuchar. Y entonces empiezan a buscar la forma de quitarlos. Amados, la iglesia no es de ellos. La iglesia es de Cristo. Y el único que tiene facultad para poder quitar, cambiar y llamar a pastores es Dios. Así que necesitamos, como cristianos, tener mucho cuidado. Y no es amenaza, porque yo no lo digo, lo dice la Biblia. Necesitamos tener mucho cuidado en no tener ese tipo de actitudes prohibidas, porque corremos el riesgo de caer en pecado y acarrear condenación para nosotros. Pero sigamos pues con el pueblo de Israel, porque ya los vi tristes. ¿Sabe? En el mismo versículo de Números 4:14 hay una segunda actitud prohibida que el pueblo de Israel toma o adquiere. Y es cuando primero dice, designemos un capitán. Y luego dice, y volvamos a Egipto. Esto es totalmente extraño y difícil de entender, por una simple razón: ellos habían clamado por salir de Egipto,
Ellos habían rogado a Dios que los sacara de Egipto, porque ya no querían vivir en esclavitud. Y ahora en esta actitud que estaban, ¿qué decían? Volvamos a Egipto. Como si entonces estaban mejor cuando estaban en Egipto como esclavos que ahora que tenían su libertad. Era una actitud extraña y difícil de entender. El gran problema de esto es que yo he podido escuchar también que esto sucede en algunos cristianos. Pero acá quiero hacer una precisión. Cristianos entre comillas, porque un verdadero cristiano no tiene esa manera de pensar, o no debe tener esa manera de pensar. Hay quienes piensan que estaban mejor cuando estaban en el mundo que ahora que están en Cristo. Hay quienes piensan que estaban mejor en el mundo que ahora que han nacido de nuevo y le han entregado su vida a Cristo. Hay quienes piensan que estaban mejor en el mundo que ahora que viene a la iglesia, que lee la Biblia, que va a su clase bíblica. Jamás podemos decir que nuestra vida es mejor en el mundo que estar en Cristo. Por eso es que un cristiano tiene prohibido voltear a ver atrás. Un cristiano tiene prohibido totalmente voltear a ver atrás. Y hay una razón, una única razón por la que un cristiano se le puede permitir ver atrás. ¿Y sabe cuál es? El que te des cuenta de dónde Dios te sacó, de dónde estabas. Dios te sacó tal vez del alcoholismo, del adulterio, de los malos negocios, de la mentira, de la drogadicción, de la pornografía, de las malas mañas, del chisme. ¿De dónde te sacó Dios? ¿Quieres volver a eso? Nunca un cristiano debe creer que el pasado sin Dios ha sido mejor que el presente con Cristo. Cuando estábamos en el mundo, vivíamos en una oscuridad total, en una oscuridad plena, total, buscando la felicidad en cosas que no llenan el corazón. Pero ahora, en Cristo, tenemos algo con mucho más valor, porque tenemos la presencia del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo que nos trae paz, que nos trae propósito y que nos trae esperanza eterna. Por eso, amados, nadie puede decir que estaba mejor en el mundo que ahora que está en Cristo. El enemigo te puede estar diciendo: voltea atrás, porque ese es su papel, ese es su trabajo. Voltea a ver atrás. Pero yo te digo, camina adelante. Camina hacia adelante, porque en Cristo siempre lo mejor está por venir.
El pueblo de Israel, o estos 10 espías, habían tomado una actitud totalmente negativa. Una actitud negativa que había contagiado a todo un pueblo. Y que después todo ese pueblo había también empezado con una actitud prohibida. Pero habían dos, y aquí viene el informe de los otros dos, de los 12 espías. Dos con una actitud totalmente diferente. Vamos a ir a Números 14, del 6 al 10. Números 14 del 6 al 10. Número 6 dice: y Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefón, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Número 8. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Número 9. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra. Y miren la actitud de estos dos hombres: porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No les temas. Versículo 10 dice: y entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Dice esa actitud. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión de todos los hijos de Israel. Recuerda la historia de los dos empleados, de los dos vendedores de calzado. Uno de ellos decía: vamos a fracasar, no se puede. Y el otro decía: vamos a tener éxito, nos vamos a hacer millonarios. Así estaba este pueblo. Habían 10 que decían: no podemos, nos van a acabar, nos van a matar. Ellos son más fuertes, ellos son grandes guerreros. Pero habían 2 que decían: sí se puede. Sí se puede, porque Dios está con nosotros. Sí se puede, lo vamos a hacer. Y esa es la actitud que los cristianos debemos de tener ante las dificultades y ante las pruebas. Esa es la actitud que debemos de tener. Dios ya lo prometió. Dios nos ha dado promesas infinitas. Nuestra actitud como cristianos ante las pruebas debe de ser: sí se puede, sí lo hago, yo lo logro. El Señor le había dicho a este pueblo que aquella tierra donde fluye leche y miel era de ellos. Es más, las escrituras de esa tierra estaban a nombre de Israel. Pero Josué y Caleb eran los únicos que habían tomado una actitud de confianza y de fe en Dios. Los otros 19 se habían dejado llevar por la incredulidad y por el temor. Y eso fue lo que hizo que todo un pueblo tomara una actitud negativa. Los cristianos tenemos que vivir con una actitud totalmente positiva. Las actitudes positivas agradan a Dios.
Y eso es lo que nos ayuda a poder ver las grandes respuestas que Dios nos puede dar. Caleb y Josué decían: esos son pan comido, nos los vamos a acabar. Ellos no tienen el favor de Dios. El favor de Dios ahora está con nosotros. Una actitud totalmente positiva. Por eso es que los cristianos debemos adaptar esa actitud totalmente positiva. Si el doctor te dice un mal diagnóstico, yo no lo creo. Yo creo que Dios me va a curar, que Dios me va a sanar. El médico puede decir: ya no hay esperanza. Yo no lo creo, yo creo en Dios. Alguien te puede decir: tus hijos no van a cambiar. Mis hijos van a cambiar porque yo creo en Dios. Alguien puede decirte: tu matrimonio no tiene esperanza. Mi matrimonio tiene esperanza. Se va a restaurar porque yo creo en Dios. Amados, no importa lo que digan 10 y todo un pueblo. Prestemos nuestros oídos a lo que Dios ha hablado por nosotros. Cuando nosotros creemos en Dios, cuando creemos en su palabra, cuando creemos en sus promesas, va a haber gente que va a tratar de desanimarnos. Va a haber gente que te va a decir: no puedes, no lo vas a lograr, tú no eres capaz. Y créame que lo importante no lo importante, sino tal vez lo preocupante puede ser el que escuches esas voces. Nadie debe de escuchar cosas que no edifican en nuestra vida. La gente te puede decir: no se puede, pero tu fe está primero, porque Dios lo ha prometido. Así que no hagas caso de lo que la gente te diga. Agárrate de las promesas de Dios, y es Dios quien va a responder. Quizás esas voces que escuchamos nos puedan llegar a afectar, pero la Biblia dice: bienaventurado aquel que por Cristo sufre. Así que Dios espera de nosotros una actitud correcta. Cuando nosotros afrontamos las circunstancias difíciles, los problemas, con la actitud que Dios espera, Dios responde. Así que tomemos la actitud correcta, la actitud que debemos de tener ante las dificultades y ante los problemas. No los vamos a poder evitar. La misma palabra dice: en el mundo tendréis aflicciones. Pero luego dice: pero yo he vencido al mundo, dice el Señor. Y cuando tomamos esa actitud, la actitud correcta, tenemos garantizada la victoria. Así que yo lo invito a que reflexione, que no se deje llevar por el momento, que no se deje llevar por esa dificultad que quizás le está quitando el sueño. Busque la palabra de Dios, busque las promesas de Dios, y Dios le va a dar una respuesta de victoria. Amén.
Póngase de pie. Mis amados, la actitud con la que enfrentamos las circunstancias determina los resultados que queremos ver. Los dos vendedores de zapatos vieron exactamente el mismo panorama, pero su forma de pensar, la actitud que ellos tomaron, cambió totalmente la perspectiva de fracaso a éxito. De igual manera, los dos espías de Moisés, todos vieron la tierra prometida. Todos vieron la calidad de tierra que Dios les estaba entregando. Pero solamente Caleb y Josué tuvieron una actitud de confianza y de fe en Dios. Como creyentes debemos de mantener una actitud correcta ante las situaciones difíciles, ante los problemas que llegan a nuestra vida, porque Dios lo ha prometido, Dios está con nosotros. Necesitamos creerle a Dios, necesitamos creer en las promesas de Dios y nunca debemos mirar atrás, mucho menos desear regresar al pasado sin Cristo. Necesitamos avanzar adelante, como José, como Josué y Caleb, y estableciendo: si Jehová está con nosotros, no temamos, porque Él nos va a dar la victoria. La verdad, hermanos, es que muchos de los que estamos acá hemos podido ver la gloria de Dios en nuestra vida. Y yo creo que a veces nuestra condición humana hace que ante los nuevos problemas, ante las nuevas dificultades, nos quebremos. Pero ese es el momento en que debemos tomarnos de las promesas de Dios. Porque para Dios no hay dificultad grande. Para el humano sí. Para el humano podemos ver dificultades, problemas que no tienen solución. Pero para Cristo no hay nada imposible. Así que llévese esta palabra en su corazón. Yo no sé qué pueda estar viviendo en este momento, pero si está atravesando por un problema, por una dificultad que le está quitando el sueño, venga a los pies de Dios. Venga a los pies de Dios, crea en las promesas, lea su Biblia y verá las grandes promesas que Dios tiene para sus hijos. Amén. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Amado Padre que estás en el cielo, hoy venimos delante de ti reconociendo que muchas veces hemos dudado de tus promesas. Perdónanos cuando miramos las circunstancias con miedo y no con fe. Enséñanos, Señor, a tener la actitud correcta ante cada desafío, a mirar la vida con los ojos de Josué y Caleb, creyendo que contigo todo es posible. Ayúdanos a contagiarnos del no contagiarnos del desánimo
ni de dejarnos influir por quienes no creen, sino a mantenernos firmes en tu palabra, confiando en que tú peleas por nosotros. Que nuestro corazón no vuelve atrás, no vuelve a Egipto, sino que avanza hacia la tierra prometida que nos has dado. Danos una mente positiva, danos un espíritu de fe y una boca que declare victoria, porque sabemos que contigo a nuestro lado no hay gigante que pueda derrotarnos. Hoy decidimos creer, confiar y caminar bajo tu dirección, con la certeza de que tus planes para nuestra vida son de bien y no de mal. Porque su palabra dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.